Saludarle, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Está acá en los estudios Marco Rodríguez, secretario de Participación y Transparencia de nuestro país, con quien vamos a hablar de tres temas, son los más importantes. Vamos a hablar, oiga usted, y esto es de alguna manera una exclusiva para esta mañana aquí en Canal 12, en entrevista de Noticiero Hechos. Vamos a hablar sobre un estudio, una investigación que ha venido desarrollando la Secretaría de Participación y Transparencia de nuestro país. Me refiero a indicios de irregularidad en el espectro televisivo de nuestro país, una investigación de la historia de cómo se ha venido otorgando o cómo se otorgó en el pasado, ¿verdad? El espectro televisivo, o cómo de alguna manera se hizo la licitación del espectro televisivo de nuestro país. Ya nos va a explicar el secretario de Participación y Transparencia los contenidos y los hallazgos principales. Digo porque todavía es un estudio que necesita de alguna manera, digamos, ser terminado, ¿no? Pero algo nos puede adelantar esta mañana Marco Rodríguez, secretario de Participación y Transparencia. Vamos a hablar de los Panama Papers, vamos a hablar sobre la necesidad que tiene el país de conocer de alguna manera cuál es el involucramiento, si usted quiere, que tiene nuestro país y algunas personalidades o empresas con este tema de Panama Papers. Se trata de tener transparencia en esto, de conocer la verdad sobre esto. Y vamos a hablar también sobre el caso de difamación que se sigue en un juzgado capitalino contra el secretario de Participación y Transparencia, Marco Rodríguez. Sabemos que la semana pasada se dio una audiencia en donde participaron ambas personas, tanto Ana Vilma Escobar como Marco Rodríguez, y al final pues no se logró conciliar un acuerdo y se fue a la siguiente etapa. Así es que, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, secretario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas las televidentes y ojalá que el programa sea de su interés. Marco, comencemos con este tema sobre esta investigación. Coméntanos un poco cuál es el origen y por qué esta investigación es importante para nuestro país. El tema de digamos, indicios de irregularidades en el espectro televisivo de nuestro país, de cómo se otorgaron las concesiones en el pasado. Bueno, mire, en realidad esto no es un estudio de oficio, sino que es en respuesta a una solicitud presentada a la Secretaría hace casi un año por la RedCo, que es una red salvadoreña de organizaciones sociales y medios para la democratización de las comunicaciones. Ahí está la UCA, está ARPAS, y está también otras organizaciones y radios comunitarias. Y ellos nos preguntaban o nos orientaban a que hiciéramos un estudio de la transparencia con que se manejaban las frecuencias. Este estudio no está terminado, va a ser presentado posiblemente a fines de esta semana. Estamos ya puliéndolo, no ha sido un estudio fácil porque ha sido especialmente dificultoso conseguir información con respecto al mismo, pero se puede decir en términos generales ya que el otorgamiento y manejo de frecuencias de radio y televisión ha seguido los patrones tradicionales en el país de poca transparencia. Cuando dices patrones tradicionales en el país, por ejemplo. Ahí voy, es decir, yo creo que lo que se va demostrando cada día, ¿no?, es que la transparencia no ha sido el modus operandi dominante en la sociedad salvadoreña, no solo lo que tiene que ver con la política y las relaciones con el Estado, sino también en otros ámbitos de la vida social, en el ámbito religioso, en el ámbito económico, sino que la sociedad ha funcionado en base a otros criterios de yo te ayudo, tú me ayudas, de reciprocidad. ¿De compadrazgos? De compadrazgos, ¿no?, de favores recíprocos, donde las reglas no han sido especialmente fuertes y donde se han burlado. Bueno, yo creo que el caso más emblemático en la historia del país es la privatización de la banca, ¿verdad? Que no pagó impuestos, así como pagamos tú y yo y cualquiera de los televidentes impuestos. Para eso se usaron subterfugios legales, pero lo cierto es que los bancos se vendieron por algo 4.000 o 5.000 millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos en esta transacción. Entonces, puede decir uno que los bancos son especialmente opacos, no, es decir, son las reglas tradicionales con que ha funcionado nuestro país y es parte de lo que hoy estamos tratando de arreglar. Ahora, ¿qué encontramos, por ejemplo? Es decir, encontramos que el 60% de las frecuencias de televisión no tienen documentación de respaldo.
carecen de documentación de respaldo. Algunas, la mayoría, porque fueron otorgadas en la época donde el ente regulador era Antel, o sea, no la ley vigente, sino la ley anterior. Pero lo cierto, ¿no?, es que no encontramos ni una servilleta de papel con el otorgamiento escrito. El 60%. 60%. Esto es importante a propósito de toda esta discusión sobre si había o no había documentación de los viajes del expresidente Funes. Y yo decía, de hecho, es importante que los televidentes sepan, después vamos a volver, que yo estoy haciendo por encargo del presidente, no yo personalmente, sino mi equipo, también un estudio de la información que hay y la información que falta en Casa Presidencial. Pero lo cierto es que en la CIGEP tampoco hay documentación con respecto al otorgamiento de frecuencia, de más de la mitad de la frecuencia. Que es de donde ustedes solicitaron 60. Información de alguna manera, ¿no? Sí, falta, en algunos casos, falta totalmente información, ¿verdad? Es decir, cuánto pagaron, cómo compitieron para la frecuencia, ¿verdad? Quiénes son las personas firmantes, etcétera, etcétera. O sea que esto... La cantidad de medios que puede tener determinada persona o empresa, también etcétera. Encontramos de que hay, ya sea directamente o mediante prestanombres, hay ciertos niveles de concentración. Ya esto lo había señalado la Superintendencia de Competencia, pero lo importante de cara a la transparencia es que no existe ninguna regulación con respecto a cuántos medios puede tener una persona, ¿cierto? Y yo creo que es importante que los televidentes sepan, dice, bueno, ¿y por qué se mete con los medios? Yo no me meto con los medios, es decir, en realidad las frecuencias, ya sea de radio o televisión, pertenecen al Estado en representación de la sociedad, ¿cierto? Es el Estado que las regula, que las otorga y que vela porque estas frecuencias sean optimizadas, debidamente usadas, y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque la transparencia no es solamente que el Estado se abra información, sino fundamentalmente que la información llegue a la ciudadanía a partir de los medios, como ahora, ¿verdad? Es decir, de los medios de comunicación. Yo puedo abrir en la hoja web de Casa Presidencial, ahí está mi salario, mis viajes, pero si no hay un periodista y no hay un medio que entra, lo trabaja y lo envía o lo reproduce socialmente, entonces esto no llega a la gente. Quiere decir que toda esta cadena de transparencia, ¿no?, es muy importante. No, de nada sirve transparentar el Estado, ¿no?, si no transparentamos también esto. Qué interesante, porque, a ver, más adelante, como tú decías, vamos a referirnos precisamente cuál es el objeto de este estudio que te ha encargado el presidente de la República para conocer también cuál es la documentación que existe o que no existe en Casa Presidencial. En ese mismo ámbito y siguiendo ese mismo patrón podríamos decir, mire, más adelante es probable, secretario, que se hable también sobre la documentación que existe en la Corte de Cuentas, en los demás, digamos, en las demás instituciones del Estado. Pero vamos a retomar ese tema. Hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Es decir, que a veces se genera tensión en torno a un punto periodístico, pero esto, más allá de que a uno le guste o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, abre una temática y después se comienza a abordar socialmente. Sobre el tema del espectro televisivo y radial, usted decía que el 60% carece de documentación. ¿Qué pasa con el resto? Que es obviamente el 40%. Hay documentación parcial. Solo un 9%, creo, tiene toda la documentación en archivos. O sea que del resto también la información no está completa. Encontramos también, por ejemplo, que esto de las transacciones, ¿verdad? Es decir, a ver, el punto es, si usted entrega en función del interés público una frecuencia, que dicho sea de paso, se entregó en promedio con por subasta o pago directo, con un promedio de $53.000, que tampoco, digamos, es un dineral. Sí, para un empresario, digamos, televisivo. $53.000, y después se comercia con él. Se usan prestanombres, yo lo vendo, yo lo compro. En realidad, cuando yo hago eso, ¿qué garantía hay que las condiciones con las cuales fue entregada la frecuencia son debidamente supervisadas? La ley tiene
serias insuficiencias en ese sentido y deberíamos tener, en nombre del interés público, un ente supervisor más robusto para poder dar seguimiento a esto. Encontramos, por ejemplo, que hay señales de televisión que solamente tienen las barras de colores, ¿cierto? Que no transmiten, es decir, que hay un fenómeno de transacción. Yo consigo estas, las mantengo, estas las paso, es decir, pero lo importante que es que la frecuencia sea utilizada para que haya comunicación social, no, en muchos casos no se está... Es decir, deberían de estar funcionando. Deberían estar debidamente transmitiendo todas, las de radio y las de televisión, las de AM, las de FM, o sea, porque en última instancia el objetivo de conceder la frecuencia no es para estar haciendo negocios, el objetivo de conceder la frecuencia es para que esa frecuencia sirva a la ciudadanía para que sea debida y pluralmente informada. Tenemos, por ejemplo, también, ¿no?, que el mecanismo actual, que es por pago directo, es decir, la CIGET hace una evaluación de lo que cuesta la frecuencia. Y si se presenta una sola persona, la compra. Si se presentan más personas, ese es el precio base para una subasta, ¿cierto? Pero lo cierto es que para algo tan importante como la comunicación, el único mecanismo que prevé la ley es el dinero. El dinero. O sea, el que tenga más dinero, el que tiene más dinero, tiene más posibilidades de tener frecuencias. Entonces, eso representa una amenaza sobre el derecho a la información plural, suficiente, diversa, que tiene la ciudadanía. Claro, es que ese es el tema de fondo, ¿no?, sobre este tema. Digo, ese es el punto de fondo de este tema. El punto de fondo siempre es el derecho de la sociedad, ¿cierto? Es decir, si un periodista se queda o se mueve de canal, siempre el tema de fondo no es el interés particular. El tema de fondo es de qué forma se afecta positivamente o negativamente el interés público, ¿verdad? Entonces, en última instancia quiero aclarar que la Secretaría de Participación y Transparencia no es una instancia jurisdiccional, o sea, no somos Corte de Cuentas, no somos Fiscalía, o sea que nuestro pronunciamiento tiene un contenido, digamos, de recomendación, de opinión, de análisis. No tenemos poder legal, ni lo queremos, porque somos una instancia del Ejecutivo, ¿cierto? Ni lo queremos. No tenemos poder legal para actuar en consecuencia, pero creo que hoy que se está justamente discutiendo una reforma de las frecuencias, esto es muy importante. ¿Para qué? Para que la ciudadanía... Claro, se convierte en un insumo, interesante. Un insumo de criterios, de recomendaciones a los señores legisladores y también para que la ciudadanía esté pendiente y en la medida de lo posible participe activamente en este tipo de decisiones públicas que son muy importantes. Si tomamos en cuenta que dentro de poco tiempo vamos a tener una digitalización del espectro radioeléctrico, lo cual va a ser muy positivo porque va a multiplicar las posibilidades de comunicación. Es importante también modernizar la legislación y modernizar las instituciones. Un último dato interesante que quiero dar al respecto es que en realidad usted me dice, bueno, se entregan las frecuencias, se paga más o menos $50.000, a veces se usa un prestanombre o se venden, se compran, pero ¿cuánto se paga por esa frecuencia? O sea, ¿cuánto se le paga al público? Porque en última instancia yo creo que es algo que yo estoy empezando a subrayar mucho en El Salvador. El Estado es el representante del interés público. No tiene el monopolio del interés público, ¿cierto? No es el interés público, pero es el referente más importante del interés público. Y tenemos que en radio y televisión, ¿no?, el promedio son alrededor de $4.700 al año. Si tú calculas... Eso es lo que se paga, más o menos. Eso es lo que se paga. Que si tú calculas que un spot televisivo cuesta aproximadamente $400 por medio minuto, ¿no?, en 5 o 6 minutos de spot televisivos,
se paga esto. Y usted me dice, bueno, ¿y para qué quiere el Estado más dinero? ¿Cierto? ¿Para qué quiere el interés público más dinero? Ah, pues hombre, para tener los mecanismos y herramientas necesarias y hacer un correcto seguimiento de las radiofrecuencias. Pero eso lo ha hecho la superintendenta también, ¿no? Claro, no, es decir, la superintendente está trabajando esto, lo está haciendo de manera concertada con los dueños y las organizaciones de los medios de comunicación, ¿verdad? Claro. Y será a los legisladores, bueno, a la superintendenta, a los medios, a la ciudadanía, que le corresponde justamente la modernización de este proceso, pero indudablemente hay que contar con un organismo regulador un poco más robusto de lo que tenemos y sería bueno, dado que hay mucho dinero de por medio, que hubiera un mayor financiamiento de la CIGET, ¿no? Pero no regalado, ¿verdad? Sino pagando más decentemente, ¿verdad? Unas cifras, no digo que sean indecentes, digo unas cifras más respetables, ¿no? Pueda... Por el derecho de concesión anual, por ejemplo. Exactamente, es decir... Ok. Y creo que eso está previsto en la nueva ley que está en la Asamblea. Vamos a esperar, como tú dices, que se termine este estudio, supongo que se va a presentar también públicamente. En una conferencia de prensa, va a ser público, como todo lo que hacemos, o casi todo lo que hacemos, porque hay cosas que no es prudente hacerlas públicas, sobre todo cuando involucra nombres, es decir, nosotros nos vamos a reservar de no sacar nombres de ningún medio en particular. Sí vamos a sacar tablas, promedios, pero nos parece que si usted, por ejemplo, tiene el 60% y usted me dice, ¿y cuál es la frecuencia? ¿Quiénes no tienen todo el papel en regla o debidamente archivado? Bueno, si yo menciono uno, tengo que mencionar también los otros, es decir, no podría hacer yo un uso discrecional no es un estudio para perjudicar gente o poner el dedo, digamos, sino que es un estudio para contribuir a transparentar, ¿verdad? Bueno, y ese es el tema de fondo. Secretario, vamos a hablar del tema de las offshore. Por ejemplo, usted decía, bueno, mire, ¿y qué interés tiene la Secretaría en hacer del conocimiento público un estudio sobre el tema del espectro radio-televisivo, ¿no? ¿Qué interés tiene, por ejemplo, la Secretaría de hablar de las offshore? ¿O qué interés tiene de que se conozcan los documentos que existen o no existen en Casa Presidencial? Uno, nada más, entiendo, el hecho de que hay que comenzar a construir, como usted decía, comenzar a fortalecer la democracia o continuar fortaleciendo la democracia de este país sobre la base de la transparencia, que es lo que ha carecido este país, decía. Y por ahí entonces es importante también que así como se exige transparencia de un lado, también pues esos que exigen tienen que transparentarse sobre cómo se ha manejado muchas veces los impuestos de la población o muchas veces cómo se han manejado las empresas que hacen negocio, por ejemplo, con el Ejecutivo, para ponerlo de alguna manera. Tú tienes toda la razón, eso es, yo siempre repito esta frase de que todo el mundo quiere transparencia de los demás, pero cuando le toca a uno ya la situación es más difícil. Recientemente tuvimos la declaración de una asociación de jueces, diciendo que no veían prudente que se hicieran públicos los nombres de los jueces que están en procesos de presuntas denuncias o sanciones que tienen. O sea, que en general todo el mundo quiere la transparencia cuando hablamos en general y cuando es de los demás, pero cuando le llega a uno, no la quiere. Entonces, como el problema de los niveles de transparencia de una sociedad y la democracia es una construcción social, lo hacemos entre todos, ¿no? Entonces, indudablemente, para que El Salvador avance en transparencia, bueno, eso implica que todos debemos contribuir a esto. Y es bueno que haya información y que haya discusión pública. Fíjese lo siguiente, ¿no? ¿Qué son las offshore y los paraísos fiscales? Creo que es bueno aclarar esto porque muchas veces hablamos de las cosas, pero pensamos que todo el mundo entiende de qué estamos hablando y no es así. Las offshore son empresas que se registran en un país generalmente muy pequeñito, una isla, ¿no? O un país pequeño, y que no opera en el país donde se registra, sino que se inscribe para operar en otros. ¿Qué gana la empresa? Discreción, porque generalmente los países donde se registra, que se les llama paraísos fiscales, no comparten información con el fisco y autoridades de otros países. Estoy hablando de las Islas Caimán, estoy hablando de las Bahamas, estoy hablando de algunos estados de Estados Unidos, no solamente de Panamá, que es el punto que hoy está en
en discusión. Hay discreción. Y por otro lado, y ustedes saben que las cuentas bancarias, muchas veces la gente quiere la mayor discreción posible. Y cuanto menos claros son los fondos con que se manejan, tanto más discreción quiere el que tiene la cuenta. Y lo otro, ¿no?, es que se usa como mecanismo de elusión fiscal. La palabra elusión suena raro, pero evasión es cuando usted rompe la ley para no pagar. Elusión es cuando usted utiliza la ley para no pagar. Es legal, pero no es ético. Entonces, ¿qué hace uno? Vamos a suponer. Yo tengo una empresa que produce repuestos, ¿cierto? Y facturo, tengo que pagar impuesto a la renta. Pero yo abro una empresa offshore en las Islas Caimán. Entonces decido que un tornillo que yo me compro a mí mismo, porque estoy comprando a la empresa que también es mía, que a mí me cuesta $1, lo vendo a $10.000. Yo tengo libertad de comprar el tornillo que quiera, pero como estoy comprando tornillos a $10.000, sucede que la empresa que tengo en El Salvador va a dar pérdida. Y como da pérdida, no tengo que pagar impuesto a la renta, porque la renta es un impuesto. Esa es una manera de exacto, es una manera de ilusión, ¿no? Yo me compro a mí mismo, mando el dinero a las Islas Caimán, o a Panamá en su defecto, ¿cierto? Y ese dinero se deposita en mi cuenta del paraíso fiscal, yo lo cobro y evito pagar impuestos en el país donde estoy operando, ¿no? Ese es el mecanismo. Es un mecanismo, por ejemplo, hace casi una semana, en el FMI, que nadie puede decir que es un organismo autoritario de Estado, siempre ha sido criticado por responder mucho a los intereses del capital, las 5 potencias económicas principales de Europa exigieron y crearon un mecanismo para fortalecer el seguimiento y la presión fiscal sobre los paraísos. En un canal, un comentarista de medios que escribe unas cartas en un periódico me dijo, bueno, si hay paraísos es porque hay infierno. Y yo le respondí que yo no creo que pagar impuestos sea un infierno, pero si aceptásemos que pagar impuestos es un infierno, ¿por qué solo los que tienen mucha plata pueden ir al paraíso? Los cristianos comunes, los mortales, como usted, como yo, como las personas que me están viendo por televisión, no pueden ir al paraíso porque no tienen suficiente dinero para tener una cuenta en las Islas Caimán, en el supuesto de que pagar impuestos sea un infierno, que yo considero que no lo es. Pagar impuestos es cumplir con una responsabilidad social, de la misma forma que el Estado debe rendir cuentas con respecto a qué hace con los impuestos de la ciudadanía. Así funciona un offshore en relación al paraíso fiscal. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que hubo una filtración en una empresa de abogados que registraba este tipo de documentos, una en Panamá, y sacaron más de 11 millones de documentos. Un periódico digital del país, cuyo dueño tiene también una empresa offshore, destapó esto. Y se destapó aquí en España a nivel global. A nivel mundial. Ha sido un escándalo que ha llevado, por ejemplo, en el caso de Islandia, a la renuncia del primer ministro. En el caso de España, por cierto, que ahora para el ENADE viene Aznar, implicó también la renuncia de un viceministro, tengo entendido, ¿no? Pero relacionado con empresas, por supuesto, el puesto que ocupa. Entonces, se destapa esto, destapa la discusión. Y la gente se pregunta, ¿no?, cuál es el interés o cuál debería ser el interés nuestro, ¿no?, sobre esta situación, ¿no? Porque es importante que se sepa cómo se han manejado esas empresas desde acá o si han servido como un mecanismo para eludir impuestos, como tú dices. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos también que el director de Transparencia Internacional de Chile tiene que renunciar porque registraba empresa offshore como abogado, ¿no? Y lo mismo pasa con un asesor de Transparencia Internacional en Panamá. O sea que ya ven que cuando llega la transparencia nos afecta a todos. Entonces, en el caso de Panama Papers, ¿no?, en Panamá
según dice el periódico El Faro, hay 35 salvadoreños con sus nombres que han estado... A ver, no hay delito, lo único que dice ahí hoy por hoy es que han abierto empresas offshore. Pero hay un señor, Alejandro Mason, que tuitea y que es muy activo en las redes sociales, que comienza a buscar en Panamá, en los registros públicos de Panamá, y no encuentra 35, encuentra más de 200 salvadoreños que tienen empresas offshore. Entre ellos, ¿no? Dueños de medios de comunicación, expresidentes, connotados empresarios, y hablando con gente del fisco me dicen, hombre, si en realidad casi todas las grandes empresas del país están relacionadas con alguna empresa offshore. Entonces alguien dice, pero mire, secretario, estas empresas son legales. Sí, claro. ¿Por qué molesta tanto? Digo, yo no estoy molestando, creo que hay que discutir el punto, pero quiero aclarar lo siguiente. La esclavitud era legal hasta el día en que se declaró ilegal, pero era inmoral antes de que se declarara ilegal. O sea, que algo sea legal no quiere decir que sea ético. En segundo lugar, ¿no? Puede ser que las offshore y los paraísos fiscales faciliten el funcionamiento económico y que tengan algún aspecto positivo. Pero si tú, Romeo, tienes una ventana en tu casa, que la tienes para que entre luz y aire, ¿no? Y que por esa ventana siempre se meten los ladrones, ¿qué haces tú? Bueno, ¿dices que la ventana es legal o le pones rejas? Le pones rejas. Le pones rejas, es decir, claro, tomas precauciones, ¿verdad? De hecho, la Fiscalía ha allanado, ¿verdad? Es decir, la oficina de abogados relacionada con Panama Paper en El Salvador, ¿no? Y lógicamente, es decir, cuando uno sabe que hay una pérdida o algo que es un portillo para algo indebido, lo cierra, ¿no? Entonces yo creo que en El Salvador tenemos que discutir el punto, tenemos que aceptar el punto, porque qué interesante. Cuando salió el primer artículo sobre los offshore, fueron titulares en la mayoría de los periódicos. Sobre todo si estaban relacionados con alguien del gobierno o alguien. De repente, cuando empieza a verse claro que los nombres y que esto es una práctica generalizada en la gran empresa salvadoreña, que por cierto puede ser muy buena, genera empleo, hay que felicitarla, pero al mismo tiempo debería pagar impuestos igual que cualquier cristiano. Cuando esto sale, se acaba la discusión. Empiezan a recoger hilo, es decir, que se vuelve a las prácticas del pasado. Cuando un punto no me gusta, lo cierro. Como lo dijimos al principio, ¿no? Cuando se habla de transparencia de mi casa ya no nos gusta mucho, pero si queremos que se transparente el vecino, por ejemplo, ¿verdad? Claro, y el día de mañana tenemos justamente, claro. Si quieres... Sí, hagamos una pausa, ¿te parece? Vamos a hacer una pausa porque este tema lo vamos a retomar cuando regresemos también. El tema, como dice el secretario, mire, no es el problema las offshore como tal, ¿no? Sino, ¿para qué se utiliza una offshore? ¿Qué plata pasa por la offshore, por ejemplo, ¿no? Si se está utilizando como un mecanismo para eludir o evadir impuestos. Bueno, o transar a través de ellas dinero del crimen organizado, etc. Lavar plata y otros. Volvemos en breve. Marco Rodríguez, secretario de Participación y Transparencia, está conversando con nosotros esta mañana. Dejamos el primer bloque hablando sobre el tema de las offshore y el papel que desempeñan y sobre todo para qué son utilizadas, ¿no? Bueno, sabemos que aquí en el país ya se han filtrado nombres, como decía, y como lo ha sostenido incluso algunos medios de comunicación. En esto hubo un hecho importante, secretario, que es la intervención de la Fiscalía General de la República. Bueno, esa es la parte judicial, pero más allá de esto, ¿qué debería de pasar en el debate, qué debería de darse en el debate de los distintos sectores, incluyendo la empresa privada, respecto al tema de las offshore? ¿O deberíamos ya, digo, darnos por satisfecho sobre lo que se ha publicado? Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar el hecho de que la ENADE, la conferencia anual que mantiene la empresa privada, las gremiales de la empresa privada desde hace muchos años en El Salvador, el día de mañana va a dedicar el tema justamente a la corrupción. País sin corrupción, ¿no? Yo creo que esto no puede menos que motivar una felicitación, ¿no? Porque
el tema de la corrupción, de la transparencia debe ser discutido por los más amplios sectores, ¿no? Creo que el hecho de que hayan invitado al presidente, al expresidente del Reino de España es también muy positivo, ¿verdad? Él es, más allá de lo que ha escrito, ha vivido una experiencia muy interesante en España, porque en España recientemente han explotado un montón de casos de corrupción. Y tanto es así que no sé exactamente, a ver, ya les voy a decir, 22 de 34 ministros, 22 de 34 ¿Más de la mitad? Que tuvo el señor Aznar, hoy están en procesos judiciales por casos de corrupción, ¿verdad? Entonces, eso es una experiencia invaluable. Yo creo que muchas veces se traen ponentes que supuestamente son académicamente expertos, pero que están lejos de un problema, y que realmente no hay mejor ponente que el que ha vivido una experiencia. España en este momento está revisando, está en una convulsión muy grande porque había grandes evasores de impuestos y también había un financiamiento muy regular justamente del sector privado a personas de un partido, ¿no?, a cambio de prestaciones de contrataciones para el financiamiento de la política. Al respecto te quiero decir que si el principal problema motivador de la corrupción en el caso de la política son las elecciones, el pago de las elecciones, el financiamiento, la mitad de los casos de corrupción están relacionados de una u otra forma en la política con eso, con el financiamiento de las campañas electorales. En el caso del sector privado, ¿no?, las mayores causas de corrupción son dos: no pagar impuestos, es una, y otra es conseguir contrataciones como contraprestación de favores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sabemos cuáles son las causales que generan mayor corrupción, entonces es ahí donde hay que poner el énfasis para tratar de corregirlo. Yo tengo la expectativa de que NADE mañana no va a repetir el viejo método de discutir la transparencia de los demás, sino que también va a dedicar una parte considerable de su evento a discutir qué tienen que ver los empresarios, ¿cierto?, con la transparencia. Así como cuando yo vengo acá no llego a hablar de otros, también qué tiene que ver el Estado, y ya vamos a ver casos más específicos, y el gobierno en particular con esto de la transparencia. Al respecto, un amigo me acaba de decir en Twitter, ¿no?, dice Fernando Cubillas, ¿y Alba cómo hace? ¿A qué precio vende su petróleo? Bien, yo lo que quiero aclarar es que cuando estamos hablando de estas cosas, así como cuando hablé de las radiofrecuencias me abstuve de hablar de empresas en particular, ¿no?, creo que lo que vale para Alba lo que vale para todas las empresas vale para Alba. Claro, tiene las mismas obligaciones, Alba, de transparentar cuentas. El hecho de que y Alba también, es decir, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Y me dice, bueno, y usted habla de esto y hubo un titular que hizo tal cosa, pues que rinda cuentas, hombre, ¿cierto? El hecho de que alguien haga un acto indebido y que sea de mi grupo, entre comillas, mi grupo, no es motivo para esconderlo abajo de la mesa. Es que así ha sido siempre. ¿Y vos qué? ¿Y tu amigo qué? Bueno, veamos, mi amigo también, pero vamos al punto. El punto no es mandar gente detenida. El punto es cambiar las reglas del juego. Desde tu punto de vista. Pero si hay algo que judicializar, pues habrá que mandarla detenida. Y a eso le corresponde al fiscal, ¿cierto? Pero lo importante es que, miren, las personas no son ni buenas ni malas. Nos acondicionamos a las condiciones en que vivimos. Generalmente las cosas suceden porque hay reglas fácticas que conducen a eso. Si las cambiamos en el campo de la ética y en el campo de las leyes, todos operamos mejor. ¿Y estas investigaciones y este esfuerzo de transparencia va en esa línea? De tratar de cambiar las reglas, lógicamente. Exactamente, y no solamente teóricamente. Por ejemplo, esta semana, el día miércoles, vamos a presentar a nosotros como Secretaría, junto con la Secretaría Técnica de la Presidencia, ¿no?, un estudio sobre no un estudio,
un proyecto de transparentar el ingreso al empleo público. ¿Por qué? Porque es de todos conocido, ¿cierto? Que generalmente al empleo público se accede más por relaciones personales que por mérito, ¿cierto? Si sabemos que eso sucede, hay que corregirlo, hombre. Y a veces se corrige con reglas y a veces con mecanismos. ¿Qué vamos a presentar? Un mecanismo que va a permitir que si alguien compite o si se abre, primero, publicar los puestos. Segundo, si una persona entra, que se le da una clave y comienza a competir por un puesto, va a poder acompañar todo el proceso y saber quién ganó al final. O sea, lo que estamos haciendo es cerrando los márgenes de discrecionalidad. Eso es lo que va a permitir también. Para que la gente también pueda ver, y los muchachos, las muchachas, los jóvenes. ¿Para qué? Para que no diga fui a dejar la CB, pero sí, claro, al final van a meter siempre a los que son. Pero eso amigos. Lo que va a permitir también, Marcos, es que a esos puestos accedan las personas más capacitadas. Y eso beneficia. Y no por compadrazgo o amiguismo, como se dice. Exacto. Y como decíamos hace un rato, ¿no? Desde el interés público, ¿qué más quiere la gente? Que las personas que atienden las cosas públicas sean lo más capacitados posible y no solo que estén relacionados por familia o que estén relacionados por política, ¿verdad?, con las personas que eventualmente están en el gobierno. Claro que siempre en el gobierno hay gente que es nombrada, como mi caso, por confianza se le llama, por razones políticas, y eso también es bueno, solo que hay que delimitar hasta dónde llega eso. ¿Por qué? Porque si la gente vota en las elecciones un partido y un presidente, es lógico que ese partido y ese presidente son los que ponen el personal para dirigir el proceso. Pero eso no es válido para todo el Estado, porque si no, usted está cambiando el Estado cada 3-4 días, cada 3-4 años, y eso afecta al interés de los contribuyentes. O sea que no se trata solo de discutir, de cambiar reglas, de sancionar, sino de que cada uno asuma lo que le toca y demos pasos adelante en términos de tener una sociedad más decente, más transparente, ¿verdad? Y eso vale para el sector público y para el sector privado. A propósito, secretario, sobre el tema que le consultaba hace unos minutos, por encargo del presidente de la República, decía usted, van a hacer una investigación, ¿no?, o un estudio sobre la documentación que existe o que no existe en Casa Presidencial. Yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Pues la importancia es precisamente comenzar a refundar, digamos, o más bien, no comenzar a refundar, sino más bien continuar fortaleciendo, ¿no?, un Estado democrático sobre la base de la verdad, sobre la base de lo que pasó, de lo que está pasando en las instituciones del Estado. Por ejemplo, todos quisiéramos saber si las cosas se han venido haciendo correctamente en la Corte de Cuentas de la República, para mencionar una institución, ¿no? Y es el caso también de Casa Presidencial, es decir, cómo se ha venido administrando Casa Presidencial, si existe documentación de viajes de presidentes desde el 2009 para acá o desde que se firmaron los acuerdos de paz para acá, no sé, ¿no? Todos esos aspectos son fundamentales, entiendo. Mire, nosotros vamos a presentarle al señor presidente a fines de abril, principio de mayo, el documento de ese estudio. Hasta ahora teníamos 2 casos relevantes que se hicieron de conocimiento público de documentos faltantes. Uno fue los acuerdos de paz, el documento de los acuerdos de paz, que un periódico, creo que fue la Prensa Gráfica, dijo, Capres pierde los acuerdos de paz. Y no se dio cuenta que ellos mismos habían publicado con anterioridad que los acuerdos de paz, el documento de los acuerdos de paz, estaban en propiedad, en manejo del expresidente Cristiani. Se arregló porque el expresidente Cristiani tuvo a bien entregar a Salvador los documentos y eso se archivó debidamente en la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Porque es un documento muy importante para la historia de nuestro país. Pero después, como dices tú, con respecto a los viajes del expresidente Funes, que fue un caso que agarró un vuelo terrible, también pidieron la documentación y se encontró que no se encontraba. Y ese fue otro escándalo. Entonces, el presidente me ordenó que hiciera una revisión exhaustiva de qué hay y qué no hay en Casa Presidencial en términos documentales. Quiero aclarar 2 cosas. Primero, que hay
hay una obligación jurídica de preservar la documentación pública. Y la segunda, que como tú decías, una sociedad que no tiene memoria es como una persona con amnesia. Si tú no te acordaras de tu pasado, usted no se acordara, tiene un problema serio para desarrollarse. Entonces hay que ver y mejorar todo el sistema de manejo de documentación, ¿no? Pero lo interesante es que cuando vamos a ver la CIGET, pasa lo mismo. Cuando vamos seguramente a otra instancia, pasa exactamente lo mismo. Entonces me dices tú, bueno, ¿y hay algún avance? Mira, con respecto a los viajes, sí, eso puedo adelantarlo. Desde Cristiani a la fecha no hay nada. En términos de costeo, hemos chequeado la información de migración versus la de Casa Presidencial y no ¿No hay registro de viajes del expresidente Cristiani? A ver, hay, pero son incompletos. Por ejemplo, Cristiani tiene 2 registros. ¿De salida? Pero 2 en todo el periodo, y no aparece cuando salió a firmar los acuerdos de Chapultepec. O sea, hay que saber. Es decir, ¿qué quiero decir? ¿Es Cristiani malo? No, hombre. Es decir, lo que quiero decir, y hago referencia a Cristiani porque había hecho referencia al otro, es decir, esta falta de compatibilidad, ya lo vamos a ver exhaustivamente, se da en el caso de todos los presidentes de la República. El presidente Salvador Sánchez Serén también me ordenó, ¿no?, que haga propuestas para que esto no siga sucediendo. O sea que el punto es detectar un problema, investigarlo, ¿no?, hacer pública la información, ¿no?, y posteriormente lo fundamental es corregir el problema para que no se siga produciendo. Entonces, no solamente estamos viendo esto de la ENADE, de los offshore, de las frecuencias, sino también arreglando la casa, ¿verdad? Es decir, en lo que tiene que ver con el ingreso a la función pública, en lo que tiene que ver con la debida preservación de documentación pública. Bueno, vamos a cambiar, Marcos, a otro tema. No sé si tienes algo que agregar sobre este tema de estas investigaciones que se están desarrollando y lo importante que son, ¿no?, para documentar la historia de nuestro país y para transparentar la historia de nuestro país, porque me interesa también hablar un poco sobre el caso de Ana Vilma de Escobar y tu persona, que de hecho el juez, según algunos titulares, habría admitido todas las demandas contra tu persona respecto a este tema por difamación. ¿Nos puedes comentar un poco cómo va este caso y realmente cuál es el interés, ¿no?, que hay de fondo de que este caso llegue a un final? Porque tú no has querido conciliar respecto a este tema. Entiendo que en algún momento se te propuso la conciliación en este caso y tú dijiste que no, que había que ir hasta el final sobre esto. Mira, yo soy consciente que estamos en un momento de cambio de país. Y cuando usted cambia, todo se mueve. Todo. Cuando habla de esto, de transparencia, de anticorrupción, el tema, la temática que a mí me encarga el presidente y el reglamento interno del Poder Ejecutivo es un tema muy incómodo. Es un tema incómodo para la gente de afuera cuando se habla de sus puntos, pero también es un tema incómodo a veces adentro del gobierno, porque realmente la transparencia no es algo que naturalmente viene en los seres humanos. Fíjense qué interesante, estaba viendo un programa documental que decía que una señal de que hay monos que son muy evolucionados es que saben mentir. O sea, los animales en general no mienten, salvo cuando están muy evolucionados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad nadie es naturalmente transparente. Los niños un poco más, pero rápido. Ustedes ven los niños cuando empiezan a aprender a mentir. La transparencia es una regla de la vida civilizada, ¿cierto? Y como toda regla implica una imposición y nos es incómodo. En este caso, la diputada y ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar se molestó porque yo hice una referencia a una auditoría y a una investigación. La auditoría la hizo el BCR, la investigación la está haciendo Fiscalía sobre un proyecto que se llamaba FECEPE, era un fondo para la promoción de empleo de calidad, al cual se le destinaron 38,5 millones de dólares, ¿no? Entonces hay observaciones muy serias. Ese no es el fondo de la señora, pero ella presidía el comité que adjudicaba
los recursos de FECEPE, y lógicamente esto ha generado, ella me demandó por difamación. Quiero decir que recientemente también Héctor Silva hijo fue demandado por difamación. Sí, por el empresario Enrique Raiz. Por el empresario Enrique Raiz. Y estaba viendo en el periódico digital Factum, creo que es, donde él escribe, que termina justamente un artículo diciendo, cuidado, la difamación está empezando a ser usada como una forma de cerrar bocas. ¿Cómo así? Muy simple, si usted me dice algo que a mí no me gusta, yo lo acuso por difamación. Al caso, ¿no? Yo digo, bueno, la señora tiene que rendir cuentas, explicar. Y no me refiero solo a Corte de Cuentas, Fiscalía, sino públicamente, si se le demanda. Así como cuando me preguntan a mí, yo contesto. A mí me han preguntado por mi familia, yo he tratado de responder en cumplimiento de esa responsabilidad pública, de que tenemos una autoridad delegada, ¿cierto? Entonces la señora se sintió ofendida, dijo lo que yo no dije, que yo la acusaba por corrupción, yo no dije que era corrupta, dije la verdad, que Fiscalía está investigando un fondo, ¿no?, de 38 millones y medio que administrativamente manejaba el BMI y que ella constituía la presidenta del comité que asignaba los recursos. Solo para, a propósito de lo que tú acabas de decir, Marcos, un poquito, que tú dices, esto puede servir como para tapar, decías tú, ¿no? Porque si alguien te dice algo que no te gusta, vas a terminar demandándolo. No, pero te voy a poner un ejemplo. Si alguien te dice, a ti defensor de corruptos, por ejemplo. A mí me han dicho, por cierto, hay un señor que trabaja en un canal de televisión que me escribe por Twitter, usted es tapadera, usted es defensor de corruptos, que se tomó el trabajo de bloquearme para que yo no lo vea, pero como el mundo es muy chiquito, ¿no? Y sobre todo El Salvador al final se sabe. Entonces, si yo me dedicase a ponerle juicios de difamación a cada persona que hace una afirmación que no puede comprobar, híjole, sería una enorme cantidad de denuncias y de juicios. Entonces, Héctor Silva, hijo, tiene razón cuando dice, mire, ¿qué es lo normal en un político o en un empresario? Cuando le dice, mire, ¿y usted hizo tal cosa? No, que me lo prueben en los tribunales. Pero mire, fulano dice que usted lo hizo, lo voy a acusar por difamación, ¿cierto? Entonces, claro, este juicio que tenemos con la diputada de Escobar, ¿por qué es importante? Es importante porque hay una contradicción entre el derecho público a conocer y lo ofendido que me puedo sentir yo o la señora con respecto a determinados tipos de acusación. Y es importante porque su efecto sería que si se acepta que hay difamación, todos los otros titulares y no titulares ponen violín en bolsa y se callan la boca. ¿Por qué? Porque mañana, si alguien tiene dinero para pagar un buen abogado, ¿verdad? Si es una persona muy pobre, lo que puede hacer es que le tire una pedrada. Pero si es alguien con muchos recursos, lo va a llevar a juicio, ¿verdad? Y lo va a acusar por difamación. Entonces, el efecto general de eso no sería transparentar la sociedad, sino sería callar bocas y opacar, ¿verdad?, la necesaria transparencia de la sociedad. Entonces, ¿qué pasó la semana pasada? Que el juez aceptó prácticamente todas las pruebas presentadas por la señora y todas las pruebas presentadas por mí. ¿Qué es un procedimiento prácticamente normal? A ver, en general el juez a veces hay una discusión. Jurídicamente mis abogados objetan todos los documentos, todas las pruebas, entre comillas, presentadas por la señora, y los abogados de ella por regla objetan los míos. Lógicamente. A veces el juez dice este sí, este no, pero en esta oportunidad el juez dijo, mire, no externa una valoración. Pero dado que el propósito de la justicia, miren qué interesante lo que dijo el juez, es aproximarse a la verdad, yo voy a aceptar todas las pruebas por si aportan luz a este litigio. Lo triste fue que el día después varios medios de prensa escrita fundamentalmente dicen, mandan a juicio a Marcos Rodríguez, acéptala, es lo que digo, eso es una forma, porque ¿cuál es el título correcto? Aceptan todas las pruebas de la diputada Ana Vilma Escobar y las mías. ¿Cuál es la forma sesgada? ¿Cuál es la forma poco transparente de manejar eso?
solo agarrar la mitad de la verdad. Uno a veces no miente diciendo algo que no es cierto, sino solamente agarrando la mitad de la verdad. Y realmente, si ustedes ven cómo cubrió esto la prensa escrita, cabal, como dicen, cabal, agarró solo la mitad de la verdad. Al final prevalece la verdad. Yo soy un convencido que tarde o temprano la verdad prevalece y que cada uno responde por sus propias actitudes. Nosotros nos limitamos a pedirle derecho, porque eso sí, estoy usando la ley, hoy sí vamos a usar la ley como corresponde, ¿cierto? Y yo digo esto como corresponde, mire, yo nunca he puesto un caso de difamación. La única vez que fui a Fiscalía fue para pedir que investigaran una acusación presentada por Roberto Rubio. O sea que fui a preguntar que me investigaran a mí, no que lo investigaran a él, ¿cierto? Pero aparentemente hay gente que son unos tigres usando la ley, y a veces la ley también se puede usar para propósitos poco positivos para la sociedad. En este momento lo importante es que se conozcan las cosas, no que se cierren. Fíjese que yo, por ejemplo, todas mis afirmaciones con respecto a este caso aparecen 8 meses antes en 4 artículos del Faro. Eso te iba a preguntar, esta presunta difamación es porque tú dijiste algo, No, frases sueltas, aseveraciones la prueba que no tienen sustancial fundamento. son 3 entrevistas televisivas. Esa es la prueba sustancial, donde yo en ningún momento digo esas cosas. Pero lo importante es que 8 meses antes el periódico El Faro dice exactamente lo mismo. En ese caso deberían haber sido demandados también por difamación. Yo no agregué nada. Quiero decir que lo importante, miren, es ir cambiando el país. Y de vuelta es como la transparencia. No es que otros cambian, es que todos cambiamos. El día sábado estuvimos presentando, por ejemplo, un proyecto interesante de transformar las casas de la cultura en casas de la cultura y la convivencia. ¿Para qué? Para que la gente se reúna, para que es decir, a ver, todo esto de la violencia que está haciendo, rompiendo los vínculos. La gente no puede ir a otra colonia o otro barrio porque es de otra mara. Entonces nosotros tenemos que hacer justamente lo contrario, fortalecer los vínculos de convivencia en la sociedad. Hay que hacer relaciones más transparentes, más fraternas, más solidarias, ¿no? Y así se construye la democracia. La democracia no se construye solamente en una oficina jurídica o en un juzgado, ni en el Parlamento. La democracia, la base de la democracia es la deliberación. Fíjense qué interesante. La base de la democracia no es votar. Uno vota cuando tiene que elegir. No hay más remedio porque no podemos estar todos decidiendo. Pero la base de la democracia es la deliberación social. Una breve pausa, regresamos. Como mujer. Muy bien, estamos de regreso. Quiero cerrar con este tema, Marcos, que tú decías sobre la participación de la gente, ¿no? Es decir, a veces hablamos de transparencia, hablamos de la necesidad de la participación de la gente, pero y allá en el cantón, en el barrio, en la comunidad, ¿cómo es que cómo se expresa esto realmente? Pues, ¿cómo se le permite la participación a la gente? ¿Cuáles son los espacios que tiene realmente? Miren, en general, los espacios que han habido es más para solicitarle cosas al alcalde. Entonces, la participación ha sido casi una oferta y demanda. Es decir, yo llego y pido en un cabildo abierto o en una reunión que me arreglen la calle, también pido que me compren una pelota de fútbol o las camisetas para el equipo, ¿no? Nosotros nos hemos ido por otro lado, nos hemos ido por el lado de habilitar que la gente se reúna, generar espacios físicos y tecnológicos, con internet, pero incluso en cantones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente, los jóvenes puedan llegar, puedan reunirse, pueden generar iniciativas, puedan hacer danza, baile, pintura, y eso lo estamos haciendo a partir de las casas de la cultura. La democracia es una construcción social, no se hace solo desde el gobierno, ni mucho menos se hace desde la sociedad, desde los medios de comunicación, desde los espacios de poder, pero también desde el llano, de donde vive la gente, y creo que aunque esto tenga menos morbo que la corrupción, y es lo que realmente cambia la sociedad, ¿no? Es lo que hacemos junto con la gente. Por eso la participación
social y ciudadana son tan importantes. A ver, mira, quiero cerrar con lo siguiente, y esta es información de última hora a propósito de transparencia, porque también no solo la Secretaría tiene que trabajar en ese sentido, sino también las instituciones del Estado como la Fiscalía, ¿no? Información que está ya en la página, en el sitio web o en el Twitter de la Fiscalía. Amplio operativo en zona central y occidental. Fiscalía gira orden de captura por corrupción en alcaldías. Y dice, alcalde del Congo y Monte San Juan detenidos por negociaciones ilícitas y varios empleados municipales vinculados también. Se habla también de que el empresario de construcción Aldrin, Gabriel Espinal Alvarado, también detenido por vínculos con actos de corrupción, y ahí está prácticamente todo el detalle. Investigación del fiscal revela más alcaldías involucradas en red de corrupción a través de proyectos municipales. Qué bueno que la Fiscalía le esté entrando a estos temas también. Y mire, aquí no importa los colores políticos, ¿no? O sea, no importa eso, lo importante es que la alcaldía que esté haciendo un uso indebido de los fondos públicos, pues tiene que transparentarse en sus cuentas, y si no, pues tiene que responder ante la justicia, como está pasando en este caso. Mira qué interesante. ¿Sí? Alcaldes y empresarios. A ver, la corrupción es como el tango, se baila por lo menos entre dos. Así es. Bueno, muchas gracias, Marcos, por haber estado con nosotros. Un gusto.